venimos con este corazón, ¿verdad?, de glorificar a nuestro Dios. Y a pesar de la situación, a pesar de las medidas, pues debemos estar gozosos, ¿verdad? Porque sabemos que lo hacemos todo para la gloria de nuestro Dios. Y pues en esta mañana, pues para eso se ha dado las indicaciones a través de este medio, directamente con el pastor, de acuerdo a las medidas que se está tomando, esto respetando igual las instrucciones de las autoridades, no porque así lo quisiéramos, simplemente porque estamos sujetos a las autoridades y debemos ser obedientes a eso también. Así que pues lo importante es que realmente glorifiquemos a Dios en medio de la adversidad. Así fue el tema de la clase pasada, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Dios, ¿verdad? Dice fe en medio de la adversidad. Así fue el título de la clase, ¿verdad? Fe en medio de la adversidad. ¿Qué adversidades hemos pasado en el tiempo pasado, en el tiempo presente? Y estoy más que seguro que van a venir más adversidades en los días venideros. Ahora, ¿qué tan preparados estamos para enfrentar, para que nuestra fe prevalezca en medio de esa adversidad? Y estamos prácticamente pasando por este tiempo, ¿verdad? Y que nuestra fe esté avivada. Amén. Que esté avivado. Y hemos estudiado la clase pasada, Habacuc, en su oración de Habacuc, pedía, ¿verdad?, que aviva, ¿verdad?, su obra en medio de la adversidad. No pide Habacuc que Dios, ¿verdad?, quite los problemas. No pide a Dios que pueda ya acabar con todo eso, sino que aviva, dice, su obra en medio de la adversidad. Quiere decir que pase lo que pase, el cristiano tiene que estar ahí firme. Como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así debemos nosotros sentirnos, pase lo que pase. Nosotros tenemos que estar ahí, como dijo el pastor, avivándonos en medio de las circunstancias en las que estamos viviendo. Así que, hermanos, pues le pregunto, porque este será una de las cosas esenciales que debemos atender. ¿Qué piensa usted? Porque hay trabajos esenciales, hay salidas esenciales que debemos atender, pero yo creo que esta es una de las cosas que debemos atender siempre y cuando respetando las medidas que se nos ha mencionado. Porque en todo esto Dios tiene control. ¿Cuándo lo creen así? Dios tiene control, ¿verdad? Y ve lo que hacemos y mira la intención de nuestro corazón, y Dios se regocija en lo que hacemos, porque yo creo que Dios está atento, porque Él lo que está viendo es cómo el cristiano sobrelleva esta situación, cómo vamos a salir en esto, ¿verdad? Y muchos, ¿verdad?, tal vez están atemorizados, otros están avivados su fe, otros están firmes en lo que han creído, otros están colgados en el poder, en la soberanía de Dios, que Él es el que tiene control sobre todo esto. Bien, hermanos, vamos rápidamente al estudio, porque se ha dicho que estos tiempos no vamos a alargar mucho, así que vamos a hacer un resumen a nuestra clase, porque como hemos dicho, estamos respetando algunas medidas, así que vamos a hacerlo lo más resumida que se pueda. Y con el tema que nos toca ahora se titula Dios restaura a su pueblo. Amén. Dios restaura a su pueblo. Para los que no han faltado,
en las clases, ya sea por línea o a los que ya están asistiendo en los domingos. Ya vamos en el estudio número 22. Algunos me han preguntado, ¿qué estudio vamos? ¿Verdad? Entonces ya estamos en el estudio número 22, si tiene ahí su material. Pero si no tiene ahí su material, estamos ya estudiando Sofonías capítulo 3, versículo 9 al 17. Hemos mencionado este trimestre, estamos llevando una secuencia de estudios sacados en los profetas menores. Ahora ya estamos en Sofonías. La clase pasada estuvimos hablando sobre Habacuc. Ahora pasamos a Sofonías capítulo 3, 9, 17. Si ya está ahí, vamos a ir rápidamente a la lectura que nos corresponde a este estudio donde vamos a desarrollar. Su palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Leo un versículo, usted es el siguiente. Sofonías 3:9 dice así: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. En aquel día no será avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hablará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es Rey de Israel, en medio de ti nunca más verás el mal. 17. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Cierre sus ojos, Padre. Nuestro buen Dios, que moras en los altos cielos, que habitas en medio de tu pueblo. En este momento, Señor, venimos delante de ti porque creemos que tú eres el único Dios que merece la honra y merece la gloria. Aquí estamos en esta mañana y te doy gracias por mis hermanos que están aquí presentes, Señor. Vinieron con este corazón sincero, con este corazón lleno de alegría, de gozo para glorificar tu nombre. Señor, estamos contentos, agradecidos porque por tu misericordia es que aún podamos vernos y podamos ver la luz del día. Gracias, Señor, porque hemos leído tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, exaltar tu nombre. En esta hora vamos a entrar en el estudio de lo que tú, Señor, quieres que desarrollemos en esta mañana. Toma control, Señor, úsame como un instrumento para poder desarrollar este tema, pero así también ayúdanos de tal manera que podamos, Señor, entender y podamos ser edificados con tu palabra. Te doy gracias y pongo en tus manos todo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios restaura a su pueblo. Dice, ese es el tema que nos toca el día de hoy.
Con el pensamiento de nuestro estudio, dice así, las represiones de Dios a su pueblo no son para destrucción, sino para restauración. Dice el pasaje del texto audio, dice: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde, pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Dejará, dice, en medio de ti un pueblo humilde, pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Todas las cosas que suceden, todas las adversidades, los conflictos, las situaciones, ya sea de desastres naturales o algún otro tipo de problemas, ya sea por alguna enfermedad como la que estamos viviendo hoy en día, como la pandemia. ¿Para qué sirve todo eso? Porque Dios lo permite que sucedan las cosas, pero ¿cuál es el propósito al fin de cuentas? Y hoy vamos a estudiar esto, que Dios restaura a su pueblo. Hemos visto estudios tras estudios cómo el pueblo de Israel, Dios los ha corregido, Dios los castiga, pero aún así siguen y vuelven en lo mismo. Pero aquí el pensamiento central de esto es que Dios dice que pone las cosas para restauración. Y por eso queremos empezar con este tema. Dios restaura a su pueblo. ¿De qué va a restaurar? ¿Cuál era la situación del pueblo de Dios en ese tiempo? Para empezar, aquí estamos estudiando Sofonías. Para los que no tienen el material, estamos en Sofonías capítulo 3, los versículos 9 al 11. ¿Quién fue Sofonías para empezar? ¿Quién fue uno de los profetas menores, como he mencionado? ¿Cuál es la diferencia del profeta mayor y el profeta menor? La única diferencia es el volumen que escribieron, la cantidad de escritos que hicieron. Por eso se dice profetas menores. Y hay esa diferencia nada más. Bien, Sofonías, pues según fue el bisnieto del gran rey de Judá, Ezequías. Algunos creen que es el primo de Josías, que fue el rey de Judá también. Entonces, más o menos sabemos quién fue Sofonías. Bien, pero ¿cuál es la situación, verdad, en la cual escribió o estaba pasando Sofonías, verdad? Pues Sofonías vivió en uno de los tiempos más turbulentos, ¿verdad?, en la historia de Judá. Cuando digo más turbulentos, es que había una situación realmente gravísimo en aquellos tiempos en la cual profetizó el profeta Sofonías, ¿verdad? Antes que el pueblo de Dios fuera llevado al cautiverio en Babilonia, ¿verdad? Entonces, aquí empezamos a ver, ¿verdad?, con este tema, una salvación asegurada. Es el punto número 1 de nuestro estudio. Una salvación asegurada. ¿Por qué decimos una salvación asegurada? ¿Quién nos puede asegurar nuestra salvación? ¿Usted la tiene seguro, su salvación, o está en esas turbulencias que puede decir, pues quién sabe, a lo mejor, o está en duda? Uno tiene que saber si realmente tiene asegurada su salvación. El inciso A de nuestro estudio dice: trayendo purificación. Leamos el versículo 9 del capítulo 3 de Sofonías. Ahí vamos a empezar a estudiar capítulo 3 y versículo 9. Dice así: en aquel tiempo, dice, está ahí, devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que sirvan de común consentimiento. Eso es lo que dice el versículo 9. ¿Qué dice?
en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labio. ¿Qué quiere decir con eso? Que va a devolver pureza de labios. Quiere decir que no había pureza de labios en aquellos tiempos. Aquí en el inciso ahí dice trayendo purificación. Cuando habla de trayendo purificación, necesitamos entonces que Dios haga algo para que pueda purificar. Y cuando hablamos de eso, pues selección. Cuando hay purificación, hay ciertos tipos de medidas de cómo uno se purifica las cosas. Pero en este caso, veamos, ¿verdad?, que Sofonías, como he dicho, vivió en esos tiempos muy difíciles en la vida del pueblo de Israel. Después, como sabemos, después de que reinó Ezequías, fue uno de los reyes buenos Ezequías. Los reyes piadosos, Ezequías reinó por un buen tiempo. Pero después de que murió Ezequías, entonces se levantó otro rey que se llama Manasés. Este rey Manasés fue uno de los reyes muy malos, muy malvado este rey. ¿Por qué? Porque este rey pues hizo cosas, ¿verdad?, catastróficos, hizo cosas muy perversos, hizo cosas que realmente en lugar de llevar al pueblo de Judá, al pueblo de Israel en un una nación productiva, una nación creciente, una nación sana, lo llevó a una decadencia total. Entonces este rey duró 55 años reinando en Judá, Manasés. Pero ¿qué pasó después de eso? Se cree de que durante ese tiempo de su reinado, los 55 años, él fue el que mandó a que encarcelaran al profeta Isaías, ya cuando el profeta Isaías ya tenía sus 90 años, y es el que ordenó que fuera encarcelado Isaías. Pero también se dice en los historiadores que también fue este rey que también mandó a matar salvajemente a todos los hombres justos entre los hebreos. O sea, mató a muchos hombres justos hebreos en su reinado de este hombre llamado Manasés. ¿Fue bueno? Fue terrible este rey. Entonces se imaginan cómo estaba la situación en Judá. Pero después de este rey entró otro rey que se llama Amón, que también se caracterizó por sus perversiones. Amón. Así fue estos reyes, ¿verdad?, que fueron transcurriendo reyes tras reyes, mientras que entonces que Sofonías y Jeremías, ¿verdad?, se dedicaron a describir en sus escritos, ¿verdad?, en sus profecías, cómo entonces estos corruptos gobernantes, esos corruptos reyes, hicieron con el pueblo de Judá. Entonces, en el capítulo 3, ¿verdad?, de Sofonías, si ahí tiene su Biblia, dice: ay de las ciudades rebelde y contaminada, opresora. Así empieza el capítulo 3 de este pasaje. ¿Qué dice? Ay de las ciudades rebelde, contaminada y opresora. Son tres características que habla de cómo estaban las ciudades, qué situación estaban. Uno, rebelde, contaminada, opresora. ¿Son buenos? Dicen las ciudades. ¿Qué ciudades habla? Ahí en el capítulo 2 menciona algunas de las ciudades. Entonces, la palabra que dice Sofonías aquí dice ay. ¿Qué significa ay? Es como pobre, o sea, decimos así en el sentido así, que pobre de esas ciudades. Hay de esas ciudades que son rebeldes, que están bien contaminadas y también opresoras. ¿Por qué tienen esas características de esas ciudades? El versículo 2 lo dice, las razones por qué están en esa condición.
no escuchó la voz de Jehová, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a Dios. Esas son las cosas que no hicieron esas ciudades. No escuchó la voz, no obedecieron, no confiaron, no se acercaron a Dios. Y cuando no cumplen esas medidas, ¿qué pasa al fin de cuentas? Se vuelven rebeldes, se contaminan y son opresores. Es como ahorita, ¿verdad? Sabemos que hay virus, ¿verdad? Pero están las medidas, nos advierten los gobiernos, aquí también el pastor advierte las medidas, ¿verdad? Sabemos cuáles son, pero al fin de cuentas, si no obedecemos esas medidas, y en otras cosas nos vale o no creemos, porque hay muchos que ni lo creen, ¿verdad? ¿Cuál sería el resultado al final? ¿Cómo terminaría este país? A pesar de que lleva el número 1 de los contagios, se va para abajo. ¿Por qué? Porque no obedecieron, no se sometieron, no se acercaron y pensaron, se fueron con la soberbia de que, como dijo los pueblos en esos tiempos, que nadie no nos puede pasar, todo está bien, pero al fin de cuentas el resultado es que está en semáforo rojo el país por el grado de dificultad de contagios que tiene. Entonces, esto es lo que estaba sucediendo en aquellos tiempos, ¿verdad? Con las ciudades. Pero entre esas ciudades que estaba contaminada, es rebelde y es opresora, estaba también incluida el pueblo de Dios. Viene siendo Judá, Israel estaba contaminado. En esos tiempos, sus príncipes, del capítulo 3 lo describe, sus príncipes en medio de ellas son leones que dicen rugientes. Capítulo 3, versículo 3. Son leones rugientes. Así son los príncipes. Sus jueces, los que juzgan, son lobos nocturnos que no dejan hueso para mañana. O sea, ¿se imaginan cómo son los jueces, los príncipes? Y también están sus profetas. Son livianos, hombres prevaricadores. Así son los profetas. Y vienen los sacerdotes. ¿En qué condición estaban los sacerdotes? Contaminaron el santuario, falsearon la ley. O sea, esa gravedad que ha llegado en la situación, el pueblo de Dios, que los sacerdotes falseaban la ley, que los jueces, que los príncipes, todos lo describen así. ¿En qué situación estaba el país, las ciudades en aquel tiempo? Entonces, por eso el profeta describe, y Dios mismo, Jehová, en medio de ello, dice el versículo 5, Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará a la luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. A pesar de toda esa situación que hemos dicho, los jueces, los sacerdotes, los príncipes, los profetas, en qué condición estaban, aún en medio de eso, Dios es justo. ¿Qué quiere decir cuando decimos que Dios es justo? Hemos visto la clase pasada. Cuando decimos que Dios es justo, es que no va a dejar al inocente o al culpable sin castigo. O sea, siempre Dios es justo. El que hace según lo va a pagar. Tarde o temprano tiene consecuencias. Eso es lo que dice Dios en medio de esas circunstancias. Entonces, era la situación en las cuales estaba viviendo el pueblo de Dios. Y por eso mismo, el capítulo 1 de Sofonías
capítulo 1 de Sofonías empieza a decir, más bien menciona algunos verbos que describen que ya basta. Dice, voy a destruir, dice, destruiré. Usa palabras como cortaré, raeré, exterminaré, castigaré, escudriñaré, atribularé. Todas esas palabras que usa en el capítulo 1 de Sofonías, porque ya llegaron a un límite, ¿verdad? De esa soberbia, de ese nivel de rebeldía y de contaminación, y por eso dijo Dios, ya es momento. Y lo voy a leer lo que dice el capítulo 1 del versículo 2, dice, destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, cortaré a los limpios y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén. Exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Esas son las palabras que usa Dios, ¿verdad? Que dice que ya lo va a quitar, lo va a eliminar, lo va a raer, quitar de la tierra todo, peces, animales. ¿Por qué? Porque están todos ya contaminados. Eso es entonces lo que estamos viendo, ¿verdad? Promete entonces, una vez que hace Dios este juicio, ¿verdad? Quitar todo. Entonces, después de eso hay una intervención santificadora de Dios, que promete devolver a los pueblos pureza de labios después de eso. Entonces, ¿qué sirve hacer toda esa limpieza? Porque va a devolver, por eso dice el versículo 9 del capítulo 3, dice, ya promete devolver algo. ¿Qué es lo que promete Dios? Lo que está prometiendo es devolver pureza de labios. ¿Por qué pureza de labios? ¿Por qué pureza de labios? Eso promete devolver, pero primero tiene que hacer una limpieza. Después de esa limpieza, pues es como cuando las hermanas cocinan en el frijol, no hacen una limpieza o le echan toda la olla así, ¿no? Por si luego va a salir las piedras, y ha pasado, ¿verdad? Ha pasado. Eso tiene que hacer una limpieza primero, y luego pues ya lo limpio lo meten, y eso es lo bueno. No mencioné nombres, ¿verdad? Dije nomás que ha pasado, pero no dije quién. Entonces, eso promete, entonces, después de ese juicio, después de raer, después de limpiar todo lo que Él hace, Dios, entonces promete entonces una santificadora que devuelve entonces ya los labios, o sea, el hombre, ahora sí, cuando ya hay pureza de labios, que van a invocar a Dios con todo el corazón, porque se habían contaminado con tantos dioses que tenían, los caldeos y todo, entonces invocaban a otros dioses, pero ahora, después de esa purificación, van a ir directamente al único Dios y verdadero, el Señor de todos, ¿verdad? A glorificar, porque ya traen nuevos labios. ¿Por qué? Porque ya está purificado. Porque antes invocaban a otros, usaban sus labios, mencionando otros dioses como dioses de Baal. Ahora, cuando ya están purificados sus labios, van a solamente mencionar el nombre de Dios, ¿verdad? El Dios. Y es por eso lo que dice, porque
Dice Oseas 2:17, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Así lo dice Oseas. Los va a quitar de su boca esos nombres de los dioses Baales. Versículo 10 y 11, quitando la vergüenza. Dice, quitando la vergüenza. Leamos los versículos 10 y 11. ¿Están ahí? Dice así 10 y 11. De la región más allá de los ríos de Etiopía, me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Así lo dice en los versículos 10 y 11. Quitando la vergüenza, dice. Quitando la vergüenza. Observe el orden que aquí podemos ver, un orden que ocurren los sucesos. Primero viene la purificación y luego la invocación y luego la ofrenda. Aquí hay un orden, como lo dice el versículo 10 y 11. Primero no se puede ofrecer ofrenda si no hay una intervención, no hay una purificación interna. No se puede invocar, ¿verdad?, si no hay una purificación primero. Primero se tiene que haber una, como decimos, un nuevo nacimiento. Es cuando ya uno puede invocar. Y ya después de invocar, ya puede uno ofrendar. Porque no es al revés. Porque como uno puede ofrendar si no sabe a quién ofrendar. ¿Cómo puede uno ofrendar si su ofrenda no sabe si es parte de la adoración? Porque es invocar, la ofrenda es parte de nuestra adoración. Entonces, aquí podemos ver entonces que hay un orden de cómo surgen los sucesos para ofrendar. Pero aquí lo que estamos viendo en estos versículos es de que de la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. Quiere decir que después de los juicios y todo, entonces va a devolver labios puros. Y de esos labios dice que va a haber una región, o sea, una región de Etiopía, así lo dice. Me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá ofrenda. ¿Por qué en la región más allá de los ríos de Etiopía? ¿Por qué? Más allá de los ríos de Etiopía. ¿Por qué no digo otro lugar? Porque están esparcidos por todas partes, ¿verdad? Entonces desde allá van a invocar. O sea, quiere decir que en los lugares más remotos, más lejanos, es ahí donde va a empezar entonces a buscar a Dios. En los lugares más lejanos, más remotos, es ahí donde empiezan. Por eso dice, me buscarán, porque ahí realmente ya hay gente, ¿verdad?, que realmente quieren buscar, quieren servir a Dios. Entonces, cuando regrese, algunos lo interpretan así: ¿cuándo sucede todo esto? En que va a suceder toda el nuevo nacimiento, la nueva regeneración. ¿Cuándo sucede eso de que los pueblos van a empezar a buscar a Dios? ¿Cuándo va a suceder todo eso? Aquellos esparcidos ahora sí van a traer su ofrenda. ¿Cuándo? Como los tiempos de hoy estamos, uno, en los tiempos de la gracia.
En los tiempos de la gracia estamos viviendo, estamos en el periodo de la gracia, que se está predicando el Evangelio en todo el mundo. Para algunos intérpretes es después del cautiverio, después de que regresen del cautiverio de Babilonia, los hijos de Israel que fueron llevados ya como que aprendieron su lección, ¿verdad? Fueron llevados al cautiverio, perdón, a Babilonia. Después de eso regresan, fueron regresados, aprendieron la lección. Ahora sí vamos a servir, ahora sí vamos a invocar, ahora sí vamos a ofrendar, así. Pero estamos en los tiempos de la gracia que está predicando el Evangelio, ¿verdad? Este periodo en el cual también estamos viviendo situaciones difíciles y vamos a seguir pasando más situaciones. Como dijo el pastor, no les prometo que ya termina esta pandemia, va a venir cosas buenas. La cosa es que cada vez está suceder cosas más graves. Pero nuestra fe tiene que mejorar, prevalecer. ¿Por qué? Porque sabemos de que esto iba a pasar y ya lo estamos viendo. Bien, pero aquí la promesa del Señor es que en los más remotos de la tierra van a venir gentes entonces a servir al Señor. Después de eso, porque viene una invocación, viene un avivamiento, luego de un cambio que Dios hace en el corazón del ser humano. Por eso lo dice el versículo 11, que va a haber un cambio, ¿verdad? ¿Y cuál es el cambio? Dice, en aquel día no serás avergonzado por ninguna de tus obras con que rebelaste contra mí, porque entonces quitaré del medio de ti los que se alegran en tu soberbia. ¿Qué va a quitar? Va a quitar las personas, va a quitar todo lo que estaba ahí en medio de ellos que son parte de que dicen, quitaré en medio de ti los que se alegran de tu soberbia. O sea que ya no va a haber alguien que se va a alegrar por la soberbia. Y también nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. O sea, no va a pasar ya eso. Ya la cosa es más tranquila, va a quitar esas cosas. Y eso es lo que promete ya un cambio entonces. Y eso ya no va a haber soberbia, todo va a estar más en paz la situación. Pero cuando Dios hace las cosas. Y por eso es lo que sucede en nosotros. El nuevo nacimiento, hay un cambio y sabemos de que después de eso vas a sentir paz, vas a sentir tal vez felicidad por lo que está sucediendo, porque Dios está contigo, ¿verdad? Pero antes de eso no tiene sentido tu vida, antes de eso no le encuentras sentido a lo que haces, pero hoy en día ya tienes convicción, ya tienes sentido, ya tienes paz en tu corazón, ya sabes qué es lo que estás buscando, a quién adoras, y eso es un cambio de corazón que solamente Dios lo hace. ¿Por qué? Porque primero hizo una limpieza en tu corazón, hizo una purificación. Una vez que hizo esa purificación, ahora sí puedes invocar. Después de que invocas, ahora sí puedes entender, ofrecer ofrendas a Dios. Porque ¿alguien puede servir al Señor sin purificación? La respuesta es no. Entonces, primero tiene que purificar y luego tiene que capacitar a esa persona para poder servir al Señor. Eso necesita una limpieza. Una limpieza, entender, ¿verdad? Cómo es la limpieza del corazón y limpieza de la conciencia. Porque hay algunos herejes que interpretan de otra manera cómo se limpia la conciencia. ¿Cómo se limpia la conciencia? Cuando cometemos o hacemos algo que no está bien, tratan de limpiar sus conciencias por algunos quieren ofrecer dinero, quieren ofrendar una buena cantidad,
o hacer algún actos bondadosos, o donar algo a favor de la iglesia, porque quieren limpiar su conciencia, tal vez pensando de que hago esto, pues ya Dios me perdona. Pero no es así. Hagas lo que hagas, tus obras, sean de benefactora o lo que hagas, eso no. Te puede tal vez hacer sentir bien por un rato, pero tu conciencia te va a acusar. Entonces la única manera de que se limpie la conciencia es Dios que purifica. Y sabemos que la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario es el que limpia de todo pecado. No dice algunos, no dice algunos pecados, de todo pecado. De la conciencia purifica la mente, todo, te haces libre de toda acusación, ¿verdad? Es la sangre de Cristo. No es por alguna obra, sino es la sangre de Cristo. Amén. Un remanente, punto número 2, ya vamos a terminar y no paso ni el punto número 2. Un remanente escogido, dice Sofonías 3, 12 al 14. Sofonías 3, 12 al 14, ¿están ahí? Dice así, leemos rápidamente juntos. Dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, lean todos, el cual confiará con el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien lo atemorice. Un remanente escogido. El inciso A dice humilde y confiado. Humilde y confiado. Puede ser una referencia a aquello que reciben el Evangelio hoy en día, ¿verdad? O el pueblo de Israel, como he dicho, después del cautiverio en Babilonia. Pero aquí habla de un remanente, que dice un remanente. ¿Qué quiere decir el remanente de Israel? El remanente. Se le llama así porque los demás, ¿verdad? La mayoría, o sea, remanente porque los demás personas, o sea, la mayoría perecieron, o sea, murieron. Entonces quedó un puñado vamos a decir, un puñado de personas, y ese es el remanente. Porque vienen los juicios de Dios, ya limpió, muchos perecieron todos, pero dejó un remanente, un grupito de personas. Y ese grupito de personas son los que ahora no están bajo la ley, sino que ese grupito está bajo la gracia de Dios. Y ese remanente ya somos parte de ese remanente también, porque ese remanente ya somos Israel, ya somos parte, somos linaje, que ya somos escogidos. Y ese remanente que hablan es el que quedó. Pero aquí lo que estamos viendo, ¿verdad? Que no afirma Sofonías que todos los descendientes de Abraham ya están exentos, ya la hicieron, porque todos los descendientes de Abraham, muchos perecieron, murieron, pero quedó un poquito, un remanente. Y por eso ese remanente que habla aquí, por eso dice el versículo 12, dejaré en medio de ti un pueblo, y el pueblo de Dios, que es la iglesia hoy en día. ¿Y cómo debe ser ese pueblo después de que Dios ha hecho lo que tenía que hacer? Ahora ese pueblo es humilde y confiado. Ese pueblo es humilde y confiado. Dice humilde, pobre. ¿Qué quiere decir humilde, pobre? Aquí cuando habla de humilde es que realmente, como dice el Señor, que solamente bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios.
Cuando habla de pobres no significa que estamos hablando económicamente, que vamos a ser pobres económicamente para poder entrar al reino de cielos, sino que es pobres en espíritu. ¿Qué quiere decir pobres en espíritu? Que pobre en espíritu significa que debo de reconocer, ¿verdad? Debo de reconocer que necesito de Dios. Tengo esa necesidad de Dios. Que no puedo decir, yo no necesito, ya estoy bien. No, todos los días necesitamos de Dios. Eso es ser pobre en espíritu. ¿Por qué? Porque sin Dios no soy nada. Sin Dios no puedo hacer nada, pero con Dios todo es posible. Eso es ser pobres. Pero el que se jacta, que se cree, eso no es ser humilde, ni eso ser pobre en espíritu. Entonces aquí lo que estamos viendo es que nadie es automático en esta época de la gracia, nadie es automático para entrar al reino de los cielos. En este tiempo, ¿verdad? Todos necesitamos a Cristo, que es el único medio para entrar al cielo. Jesucristo es el camino a la vida eterna. Para ser parte del pueblo de Dios es necesario entonces llenar ciertos requisitos. ¿Cuál es el requisito que se necesita para ser parte de este pueblo? Este remanente que habla Sofonías, ¿cuál es el requisito para ser parte de este pueblo? O sea, de la iglesia hoy en día. Juan, ¿alguien lo puede leer? San Juan 8:44. Los fariseos reclamaban ser hijos de Abraham. Ellos reclamaban ser hijos de Abraham, pero Jesús les contestó. ¿Por qué? Porque hay requisitos ahora. Para entrar en el reino del cielo es uno de los requisitos ser parte o ser descendientes de Abraham. ¿Alguien lo lee rápidamente? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Gracias. Gracias, hermana. Bien, los fariseos estaban reclamando, los judíos estaban reclamando a Jesucristo que porque ellos se creían, porque eran ellos descendientes de Abraham. Pero Jesús le dijo que son hijos de ¿quién? Del diablo. No porque eran descendientes de Abraham, ya la hicieron, ya son automáticos, ya no necesitan. Le dijeron, no, ustedes son hijos del diablo. ¿Qué quiere decir? Que no es un requisito para entrar al reino de los cielos ser descendientes de Abraham. Seas descendientes de Abraham, pero si no tienes a Cristo, eres hijo del diablo. Entonces, cuando uno pasa, alguien me preguntó, entonces si alguien no tiene a Cristo no tiene a Cristo en su corazón, ¿qué hijo es? Solamente hay dos hijos: hijo de Dios o hijo del diablo. Aquí Jesús dijo que los judíos eran hijos del diablo. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo en sus corazones. Bien. Así entonces es uno de los requisitos, no es uno de los requisitos ser descendientes de Abraham. Entonces, pero aquí también aplicándole a la vida cotidiana, no es un asunto solamente de hacer profesión de fe para ser parte de este remanente, para ser parte del pueblo de Dios. Porque algunos tal vez piensan voy a hacer mi profesión de fe o voy a bautizarme para ser parte del pueblo de Dios. Tal vez puedas estar vas a estar en la lista de los miembros de la iglesia, pero falta que esté tu nombre escrito en el libro de la vida. Aquí puedes engañar, ¿verdad? Como termina diciendo el Señor, ¿verdad? Diciendo, no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán
en el reino de los cielos. Eso quiere decir que hay algunos que han hecho su profesión de fe, se han bautizado, pero no realmente con esa convicción que han sido nacidos de nuevo y que han cumplido de verdad esa regeneración, y al final van a ser llamados así: no los conozco. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque Él pide en otros pasajes, dice: aprended de mí que soy manso, humilde de corazón. Y eso es lo que pide, que debemos ser mansos, humildes de corazón. Porque bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Así lo dice la Escritura. Entonces hay que ser en este nuevo pacto, en este remanente que queda, tiene que ser humilde y pobre. Humilde y pobre, esa es la actitud, esa es la característica, esa es la conducta entonces de este nuevo pueblo, ¿verdad? En donde somos partes ahora. El inciso B dice así: gozo y agradecido. Los versículos 14 dice: gozoso y agradecido. Ahí vamos a terminar. Leemos: canta, dice, oh hija de Sión, dan voces de júbilo, oh Israel, gózate, regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Aquí en el versículo 13, lo hemos visto, afirma características exteriores, pero aquí podemos ver características interiores. Características exteriores es como la que hemos mencionado, ¿verdad? ¿Cuáles serían las características exteriores? Humilde, ¿es característica exterior o interior? Interior, muy bien. Y pobre en espíritu, ¿es interior? Pero ¿cuáles serían las características exteriores? ¿Perdón? Características exteriores físicamente, pues sí, es alto, pero ya en la conducta, en el carácter de la persona, enojón, ¿verdad? Enojón son características exteriores, pero en este remanente, ¿cuáles son las características que Dios está pidiendo? Gozo es una característica exterior. ¿Cómo se manifiesta una característica exterior de gozo? Alegre, feliz, sonriente, animado, motivado, no triste, no así como que viene y a fuerza, como que canta, pero así como que sí, como que no, o sea, pero aquí Dios dice, canta, dice, oh hija de Sión, dan voces de júbilo. Eso es alegría, eso es gozo. Pero alguien que pueda cumplir eso es que realmente tenga el gozo en su corazón. Porque no es lo mismo tener la felicidad que tener gozo. La felicidad te puede dar, es periodo, es algo, ¿cómo se llama? Periódicamente, pasajero. Ahorita te pueden invitar a un buen manjar de comida o no sé, un paseo, estás feliz, pero después de eso te vas a acordar de que tienes que trabajar y otra vez regresas en lo mismo, la felicidad se acabó. Pero el gozo permanece, el gozo es del Señor, no como la que da el mundo, es la que da el Señor. Aunque estás en una situación difícil, tiene que estar el gozo ahí. Aunque ahorita tengas un problema y sabes que ahorita que llegues a tu casa, pero ahorita estás gozoso y puedes cantarle a Dios porque tienes un motivo. Estás gozoso porque estás agradecido. Porque pasó algo en ti que no puedes explicar, que solamente Dios es el que hace las cosas. Un milagro. De esa manera estás
agradecido, glorificando a Dios. Por eso dice, gózate, dice, regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Regocíjate. ¿Podemos regocijarnos y gozarnos en medio de la pandemia? Sí podemos regocijarnos. ¿Por qué? Hay un canto que dice: el gozo del Señor mi fortaleza es. Así es, el gozo del Señor es... Cuando uno canta, muchos lo han dicho, se les olvida todo, porque estás regocijado, estás glorificando, estás entonando. ¿Y quién te hace sentirte fortalecida, animada, gozoso? Es Dios que hace. Y Dios también, en medio de esa alabanza, en medio de esa glorificación a Dios, Dios hace grandes cosas. Dios hace grandes cosas y Dios hace milagros, y las cosas se calman, se resuelven, porque estás poniendo a Dios en primer lugar por lo agradecido, por lo gozoso que estás. Entonces, estas son las características exteriores, interiores que habla aquí. Pero primero tiene que trabajar en lo interior. ¿Cuál es? Humilde y pobre. Humilde y pobre, manso. Después de eso ya va a venir las características exteriores, porque de ese pobre que hay se va a reflejar ya exteriormente con las relaciones humanas. Ya vas a demostrar un rostro amable, ya vas a demostrar otra cosa. ¿Por qué? Porque Dios hace cosas grandes y bonitas en nosotros. Bien, voy a pedirle al pastor que pase. Espero que no haya pasado el tiempo, ¿verdad? Pues estamos haciendo lo más corto que se pueda. Pues resumimos que realmente debemos entonces mantenernos en esa situación gozosos en medio de la adversidad. Amén. Gloria sea su nombre. Gloria a Dios. Regocíjate y canta, oh Jerusalén. Creo que parece como que eso no ha llegado. Yo me encuentro gozoso porque la pandemia no me ha arrebatado, ni podrá, porque yo espero en el Dios de mi salvación. Así que estamos regocijados, estamos gozosos, porque el Señor ha sido fiel y así ha prometido Él guardar a su pueblo en medio de la tormenta. Vamos a dar gracias y así nos despedimos. Amado Padre Celestial, te doy gracias por todas las cosas hermosas que haces en medio de los tiempos, y tú, Señor, te glorificas de todas formas porque eres todopoderoso. Gracias te doy, Señor, por mis hermanos. Gracias porque se han esforzado y están aquí. Gracias te doy, Señor, por todo lo que haces para nosotros, porque también, Señor, nos sustentas y nos das de ti cada día. Gracias por tu palabra. Seas tú eternamente y para siempre glorificado. Pueblo de Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor del Padre sea derramado sobre nosotros, y así su Santo y Divino Espíritu permanezca con cada uno de nosotros, porque es la promesa que hemos recibido, que estaría con nosotros todos los días y hasta el fin. Gracias, amado Dios. Aleluya. Oramos todo esto en el nombre precioso de tu Hijo amado, mi Señor Jesús. Amén.